El equipo de la protectora os quiere contar una historia. Una historia para compartir estos días tan extraños que estamos viviendo. Una historia que empieza así. Había una vez un rey de un país no muy lejano que reunió a los más sabios de su corte para hacerles una propuesta que nadie se esperaba. Y les dijo: He mandado a hacer un precioso anillo con un diamante a uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar, oculto dentro del anillo, algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje en el que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podrían haber escrito grandes tratados, pero pensar un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera en un anillo, muy difícil. Sin embargo, pensaron y buscaron en sus libros de filosofía, sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como parte de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por estos motivos, también lo consultó, y este le dijo: no soy sabio, tampoco erudito y tampoco soy un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En este momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo leas», le dijo, «manténlo guardado en el anillo, ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación». Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo, y los enemigos eran numerosos. En un momento dado llegó a un lugar donde el camino se acababa, y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás, porque el enemigo le había cerrado el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó el anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía: esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían deberían haberse equivocado de camino o debían haberse perdido en el bosque. Pero de repente, él le rodeó un profundo silencio. Ya no sentía el galope de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reino. El día de la victoria hubo una gran celebración con música y baile. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo». «Escucha», dijo el anciano. «Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también lo es para situaciones placenteras. No solo para cuando te sientas derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No solo para cuando seas el último, sino también para cuando seas el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego habían desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo es tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo: «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas».